nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Dios bendiga, mis estimados hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a continuar meditando en la palabra de nuestro Señor en el libro de Eclesiastés. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia, por favor, en el capítulo 7 de Eclesiastés. Vamos a iniciar en el versículo 18 y 19. Eclesiastés capítulo 7, versículos 18 y 19. Cuando lo encontremos, puestos en pie, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Hoy no tiene problema con que se vaya a enfriar el asiento, ¿verdad? No está haciendo frío. Así que estamos bien. Estamos bien. Capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces lo leemos juntos y dice de la siguiente manera. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no te apartes, no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Que nuestro Dios hable a nuestros corazones por su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. El versículo 18, para entenderlo, tendríamos que recordar los versículos anteriores. Yo le leo el 17. Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Explicábamos la semana anterior de que Salomón no está promoviendo una vida, digamos, mediocre en cuanto a que apartarse de algunas cosas que nos dañan y continuar haciendo otras. No está promoviendo eso. Decíamos de que la intención de Salomón en este pasaje y en otros dos versículos anteriores es que la condición de las, digamos, apariencias o querer proyectar una condición irreal, querer en alguna forma simplemente proyectar una condición frente a los demás que nosotros no somos. Entonces, pongámoslo de esta manera, el hecho de vivir queriendo agradar a Dios a través de agradar, hermano, o quedar bien con la gente. El hecho de creer que mientras tengamos la aceptación de las personas, también vamos a tener la aceptación de Dios. Ese es un problema. Recuerde que el apóstol Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no agradaría a Dios. Entonces, eso es lo que proyecta o lo que está dando a entender estos versículos. La clave, hermano, de la interpretación es lo que dice el versículo 19. Dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, una cantidad de veces que hemos hablado de este término, pero vale la pena enfatizarlo. Sabiduría lo podemos traducir de varias maneras. Sabiduría, la manera más sencilla de traducirlo es habilidad. ¿Qué es sabiduría? Habilidad. Ahora, pero las habilidades hay infinidades, ¿verdad? Para diferentes áreas, para diferentes situaciones. Hay gente muy hábil, por ejemplo, en la cuestión de negocios, en cuestión de manualidades, en cuestión de aprendizaje. Bueno, la habilidad puede ser en tantas situaciones, pero específicamente acá podemos hablar de habilidad para la vida o habilidades para vivir, y es allí donde muchos podemos tener, hermanos, problemas, porque el problema quizás más serio es creer que uno se las puede de todas, ¿verdad? El problema más serio es creer que uno siempre va a salir bien librado de sus errores o de sus malas decisiones, o no aceptar la opinión o el consejo de alguien. Esa es una situación, llamémosle hasta peligrosa. Cuando Salomón plantea que la sabiduría, bueno, y si hablamos de Salomón y hablamos de sabiduría, es algo bien tremendo, podríamos decir, porque, hermanos,
fíjese bien lo que vamos a desarrollar. ¿Quién le proveyó de sabiduría a Salomón? ¿Quién se la proveyó? Dios, ¿verdad? Dice que Dios le pidió, le dijo, bueno, ¿qué querés que te haga? O sea, pedime cualquier cosa, yo te lo voy a dar. Y Salomón pidió algo, diríamos, muy noble, muy apropiado. Le dijo, Señor, yo no sé qué hacer con este pueblo, yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Dame un corazón entendido para saber qué hacer con este pueblo. Entonces a Dios le agradó tanto lo que le había pedido. Le dijo, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, por cuanto no me pediste riqueza, sino que me pediste, pues voy a cortar la historia, me pediste sabiduría, entonces te voy a dar sabiduría, pero juntamente con eso te voy a dar todo lo demás. Te voy a dar abundancia, te voy a dar riqueza. Y bíblicamente podemos nosotros decir, ¿quién fue la persona más sabia de la historia después de Jesucristo? ¿Quién fue el más sabio de la historia después de Jesucristo, hermanos? A ver, dígalo sin temor. ¿Quién fue la persona más sabia después de Jesucristo, hermanos? Fue Salomón. Ahora, piensen esto. Piensen esto. ¿Estuvo Salomón exento de problemas? ¿Se metió en líos? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y la sabiduría? ¿Se imagina usted que Dios utilizó a Salomón para escribir los proverbios, hermano? Dios utilizó a Salomón, y ya siendo una persona mayor, para escribir Eclesiastés. Y Salomón enfatiza mucho acerca de la sabiduría. Pero la Biblia dice que al final de sus días, Salomón inclinó su corazón a los dioses de sus mujeres. O sea que al final de sus días, con toda la sabiduría que Salomón había adquirido, no solamente por los años que Dios le había permitido vivir, sino porque Dios le proveyó de sabiduría, aún así cayó en el error. Entonces, aquí viene una situación bien polémica, podríamos decir, y es que, escuche bien la pregunta, ¿tiene Salomón, hermano, la potestad, tiene Salomón la solvencia para hablar de sabiduría? ¿Sí o no? Se lo planteo de otra manera. ¿Quién o tiene una persona que haya sido o que sea alcohólica, tiene, hermano, la autoridad para poder hablar de alcoholismo? ¿Qué cree usted? Una persona que haya sido o que sea alcohólica tiene, hermano, la potestad, tiene la solvencia para hablar de alcoholismo. ¿Y una persona que nunca haya sido alcohólica tiene la potestad de hablar de alcoholismo? Sí, también. ¿De quién va a depender? ¿De quién va a depender darle valor a las palabras tanto del uno como del otro? ¿De quién va a depender? Las palabras en sí, hermano. Las palabras en sí, digámoslo de esta manera, no tienen un peso en sí mismas. Hay dos formas de evaluar o de determinar el peso de una enseñanza o de una palabra. Número uno, hermano, la autoridad de quien lo dice. Y número dos, el valor que yo le pueda dar a esas palabras. Porque el alcohólico, hermano, puede venir y hablar con propiedad y decirle, por ejemplo, a un auditorium, imaginémonos que a un grupo de jóvenes decirle, no se metan en el alcohol, porque yo conozco ese infierno, yo conozco ese mundo, yo les puedo hablar con propiedad los problemas, los conflictos, el sufrimiento y todo el desgaste que esa situación tiene. Ahora, esas palabras tienen valor, ¿sí o no? ¿Tienen peso, ¿sí o no? Sí. Quien lo está diciendo conoce de lo que está hablando. Pero el que lo está escuchando va a determinar darle valor o no darle valor. Eso va a depender, hermano, también de la sabiduría que yo pueda tener. Porque yo puedo venir y decirle,
vas a creer semejante farsante hablando de que no me meta más en el alcoholismo y gran chichipate que ha sido, ¿verdad? O que es. Vas a creer que aquí viene a hablar, decir que no, y te aseguro que la otra semana o el fin de semana allá va a estar tomando. Yo puedo restarle valor a eso. O puedo venir y decir, no, yo no quisiera pasar lo que ese hombre ha pasado. No, yo no quisiera sufrir lo que ese hombre ha sufrido. No, mira, el pobrecito ya está hablando y lo que está diciendo es una gran verdad. Y el problema serio es que quizás el fin de semana va a estar tomando de nuevo por el problema que tiene. Entonces yo voy a tomar la advertencia y le voy a dar valor a esas palabras y decir, no, voy a abstenerme de eso. Viene una persona que nunca ha estado metido en el alcohol y puede hablar de los beneficios, el hecho de que nunca ha conocido, por poner un ejemplo, ¿verdad? Nunca ha conocido qué son los efectos posteriores, ¿verdad? A una vida de alcoholismo. No va a hablar de una resaca, ¿verdad? No va a hablar, hermano, de situaciones delirantes. Puede hablar de la estabilidad como persona, estabilidad económica. Puede hablar de un montón de cosas que no ha pasado, puesto que no se ha metido en esa vida. ¿Y tienen peso esas palabras? Sí tienen peso. Tienen peso porque es alguien que también está hablando con propiedad para advertir. Miren, yo les puedo hablar de los beneficios de no meterse, de no estar en esa vida. Y una vez más, los que están escuchando son los que le van a dar valor o no a esas palabras. Porque algunos van a poder evaluar o dar sus conclusiones y decir, no, mire, esa persona pues sabe de lo que está hablando, porque como nunca se ha metido en ese mundo, mire de cuántos problemas se ha ahorrado. Mire de cuántos líos, en cuántos líos no se ha metido. Mire, no ha gastado el dinero en situaciones improductivas. No, mire, o sea, realmente una buena enseñanza de alguien que nunca se ha metido en eso. Y va a venir otra persona y va a decir todo lo contrario. Vas a creer. ¿Qué vas a ver la vaca de amor y si nunca ha besado? No. ¿Qué va a venir a hablarme de eso si ni sabe qué es eso? Entonces, las palabras en sí mismas pueden tener un peso. Pero, hermano, va a depender de nosotros el darle el valor o no a esas palabras. Salomón enfatiza mucho acerca de la sabiduría. Enfatiza mucho de eso. Dependerá de cada uno de nosotros el hecho de valorar la enseñanza, ¿verdad? Por supuesto de parte de Dios, pero la enseñanza del instrumento que Dios utilizó, que fue Salomón, y podríamos decir, Salomón tanto que habla de sabiduría y al final de sus días murió como un idólatra. Tanto que habla de sabiduría y al final de sus días parece que fue alguien insensato. Pero el valor, hermanos, de la enseñanza la damos nosotros. Podemos decir, no, mire, Salomón habla con propiedad de eso. Puede hablar de las consecuencias, de los efectos. ¿Por qué? Porque él lo vivió también. Entonces va a depender de cada quien el valor, repito, el valor que le pueda dar a unas palabras. Siempre hemos dicho que cuando la necedad se arraiga en el corazón del individuo, hermano, no importa de quién venga la enseñanza, la exhortación o el consejo, nosotros siempre le vamos a encontrar un pero, siempre. Si es una persona mayor, vamos a decir, como ya está viejo. Y si es una persona joven, vamos a decir, ¿qué va a saber este bicho? ¿Qué me puede enseñar a mí? Y las palabras pueden tener en sí peso independiente de quién vengan. Pero yo decido el valor que le voy a dar. Entonces Salomón viene y dice, la sabiduría fortalece al sabio. Y mire el ejemplo que pone, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Está hablando de 10 guerreros, hermano, llamémoslo de esta manera, 10 guerreros de élite. Más que 10 guerreros de élite, más que un ejército preparado para defender una ciudad. Más que eso, una persona que aplica, hermano, o que fortalece su sabiduría. Y recordemos que el primer principio de la sabiduría, conforme menciona Proverbios, escrito ¿por quién, hermanos? Por Salomón, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Entonces, repito, aquí va a depender de cada quien que le quiera dar valor o no
a la enseñanza, en este caso específico, de Salomón, ¿verdad? Porque él mismo establece, no, es que el principio de la sabiduría es el temor, es el respeto a Dios. Pero retomamos la vida de Salomón. Y al final de sus días, Salomón mostró ese temor a Dios. Nosotros podríamos hacer una evaluación bien superficial y podríamos decir, no la mostró. No la mostró. Pero aquí viene otra reflexión importante y digna de ser tomada en cuenta. Nosotros somos seguidores de ¿quién, hermano? No de Salomón, ¿verdad? No de Salomón, sino de Cristo. Entonces, si utilizáramos las palabras del apóstol Pablo, diríamos, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Porque uno a veces se pregunta, ¿y por qué Dios permitió que en la Biblia se plasmaran los errores de los grandes hombres de Dios? ¿Por qué en la Biblia? ¿Por qué Dios permitió eso? Piense en esto por un momento. Piense en esto. Haga un ejercicio o hagamos un ejercicio. Imagínese que le pidieran a usted, escúcheme bien, imagínese que le pidieran a usted que escriba o que haga una biografía de su vida. Que haga una biografía de su vida. Y que una vez haya hecho la biografía de su vida, hasta este momento, lógicamente, ¿verdad? Independientemente de los años que usted tenga. Tiene 16, tiene 20, tiene 30, tiene 35, tiene 40. Hasta este momento de su vida, usted va a contar su historia. Va a contar su historia. Y la vamos a compartir con todos. Piense en esto por un momento. Piense. ¿Cuáles son las cosas que no incluiría en la historia de su vida? ¿Cuáles son las cosas que no incluiría en la historia de su vida? ¿Cuáles son las cosas que no quisiera compartir con los demás? Y todos las tenemos, hermano. ¿O no? Todos las tenemos. El día que no le di el vuelto cabal a mi mamá. No, ese no, ¿verdad? Hermanos, todos tenemos. Y yo le preguntaría, ¿y por qué usted tiene tanto problema en dar a conocer esa parte, llamémosla esa parte oscura de su vida? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no quiere darlo a conocer? Y cada uno de nosotros podría plantear un montón de cosas. Porque me da vergüenza, porque qué van a decir de mí, ¿no? Plantear un montón de cosas. Ahora, piense, ¿por qué Dios, estamos hablando aquí de la sabiduría de Salomón, por qué Dios no dijo, voy a omitir los errores de aquellos que han sido grandes personajes en la historia de la Biblia? Vamos a omitir los errores de Salomón porque Salomón habla tanto de la sabiduría y yo quiero que mis hijos aprendan de la sabiduría. Pero si de repente conocen la vida de Salomón, se van a dar cuenta que aparentemente como que no fue tan sabio, ¿verdad? Entonces no tiene valor la enseñanza. No, entonces mejor no. Vamos a omitir la historia de Salomón. Solamente vamos a poner las cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas que exaltan la sabiduría de Salomón? En una oportunidad llegaron dos mujeres. Dice que eran prostitutas y que cada una de ellas tenía un hijo, bebé, por lo que en la historia se puede asumir. Entonces, ellas dormían básicamente, digamos, en un mismo lugar, casi juntas, con sus bebés. Entonces, una de ellas no se percató y dice que, voy a usar esta expresión, aplastó a su hijo. Entonces, cuando se dio cuenta que su hijo había muerto, agarró el hijo de la otra, mire que viva, ¿verdad? Agarró el hijo de la otra, el vivo, y le puso el muerto. Entonces, cuando despertaron, la que tenía a su hijo realmente vivo, se encontró con el bebé muerto.
y la otra que había prestado a su hijo tenía el niño vivo. Y comenzó el pleito. Hermanas, pregunta, hermanas, pero respondan con sinceridad. ¿Les costó alguna vez identificar a su bebé? ¿Será que alguna vez usted se pudo quedar viendo y dijo, ¿será que este es el mío? ¿Será que este es el mío? O sea, imagínense la mentalidad de la que le cambió el bebé, la otra, ¿verdad? Entonces vinieron donde Salomón y le expresaron el caso. Entonces, una decía que el hijo vivo era el de ella y el otro decía, no, es el mío, quiero que me devuelva a mi hijo. La otra decía, no, si este es el mío, el muerto es el tuyo. No, decía, es mío. Entonces vino Salomón y dijo, bueno, aquí para que no haya pleito, dijo. Imagínense que es su hijo, vaya. Imagínense que es su bebé. Entonces Salomón dijo, bueno, para que no haya pleito, dijo, tráiganme la espada, vamos a partir el niño, mitad para la una, mitad para la otra, así no hay pleito. ¿Qué diría usted como madre? ¿Qué diría usted como madre? Cuando Salomón dijo eso, yo me imagino que han de haber traído la espada, hermano. Entonces aquella que había matado a su hijo por su descuido, dijo, sí, está bueno, mitad cada uno, no hay problema. Así ni vos ni yo. Pero la madre, ¿qué cree que dijo? ¿Qué cree que dijo la madre? No, déjense lo mejor a ella. Y Salomón dijo, esta es la mamá, denle en el bicho. Es la mamá, de ese. Imagínense usted, hermano, ¿se exalta o no se exalta allí la sabiduría de Salomón? Sí. ¿Qué le parece si solo historias así aparecieran de Salomón? Entonces dijéramos, no, pues tiene razón en hablar de sabiduría, ¿verdad? Tiene razón. Sí, pero cuando nos vamos, hermano, a las otras historias que también son de Salomón, te decimos como que no le fluía mucho la sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? En primer lugar, hermano, vamos a entender que el mensaje del predicador de Eclesiastés no es el mensaje de la vida de Salomón. Aunque él venga y diga, yo me dediqué a investigar las cosas en las que el ser humano se afana, se desvive debajo del sol, o sea, en la vida, en esta vida terrenal. Dice, yo me dediqué a observar y a escribir lo que observé. Sí, pero, hermano, quien dirigió la mente de Salomón fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el mensaje que nosotros recibimos no es el mensaje de las experiencias de Salomón, sino que es el mensaje de parte de Dios a través del instrumento llamado Salomón. Entonces, el mensaje de la sabiduría viene de parte de ¿quién? De Dios. ¿Por qué nuestro referente, a pesar de que Dios le dio sabiduría, por qué nuestro referente no es Salomón? ¿Por qué no es Salomón? Porque, mis estimados hermanos, entonces nos constituiríamos seguidores ¿de quién? De Salomón. Y Salomón no es nuestro referente. Ni Salomón, ni David, ni Moisés, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. ¿Quién es nuestro referente? Es Cristo. Nuestro referente es Cristo. Entonces, por eso cuando Salomón no tiene problema en hablar con potestad, con solvencia de la sabiduría. Como decíamos hace un momento, porque independientemente haya sido muy sabio o muy necio, las palabras, hermano, o la enseñanza en sí, tiene peso. Pero ¿quién le da valor? Nosotros. Nosotros decidimos si le damos valor o no. Entonces Salomón plantea una vez más y dice, la sabiduría fortalece al sabio. Aquel que decide pues darle valor o no. Fortalece al sabio. Más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca. Ahora parece que sí estamos hablando del individuo, del ser humano llamado Salomón. Porque en los versículos anteriores decíamos proyectar una condición inapropiada, una condición irreal, una condición farsante de sí mismo es un problema.
Entonces Salomón, hermano, retoma esa idea, y por eso que en el versículo 20 podemos decir, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Quién cree usted que incluía en esa expresión que está diciendo Salomón? Él mismo. Él mismo. Y dice, no, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca. ¿Quién es, hermano, el único que ha pasado por esta tierra y no ha conocido pecado? Jesucristo. Es Jesucristo. Solamente. Cuando hemos estudiado la doctrina de Jesucristo y del hombre, por ejemplo, Romanos habla del primer Adán y del segundo Adán. El primero dice hecho ser viviente, el otro ser vivificante. O sea, a uno le fue dado vida y el otro es vida. El primer Adán, hemos explicado en algunas otras oportunidades, el primer Adán tenía la capacidad de decidir pecar o no pecar. El postrer Adán, que es Jesucristo, no podía pecar. Entonces, el único que ha pasado por este mundo que no ha conocido pecado es Jesucristo. Por eso es que es polémico el término santo. Es polémico religiosamente hablando, el término santo. Porque la palabra santo, bajo la perspectiva religiosa, da la idea de alguien que está casi que en un pedestal, hermano. De una persona inmaculada, o sea, libre de toda mancha. A veces esa es la concepción de santo. Pero el término santo significa apartado. Por eso es que en muchas partes del Nuevo Testamento, cuando habla de los santos, no está hablando de personas que no cometan errores, sino está hablando de personas que han apartado su vida o han consagrado su vida para Dios. Entonces, cuando usted se aparta este tiempo, esta hora y media, se aparta para estar, hermano, totalmente en comunión con Dios, usted se aparta de sus actividades, de sus quehaceres en casa, que seguro que usted está acá no porque no tiene nada que hacer, al contrario, ha dejado sus actividades para apartarse y dedicarse un tiempo para Dios. Entonces, la categoría que usted ostenta al ser apartado para Dios es categoría de santo. Claro, religiosamente o terrenalmente o secularmente es inconcebible para muchos. Es inconcebible. Usted le dice a una persona que no conoce de Dios, le dice que va para la reunión de los santos y le menciona que viene para la iglesia, burla le va a hacer. ¿Qué santos van a hacer en esa iglesia? No, santos en el término apropiado del término, sí, apartados para Dios. Apartados para Dios. Entonces, mis estimados hermanos, Salomón plantea, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todo, bueno, pongámoslo de esta manera, todo ser humano está sujeto al pecado y por eso es que este cuerpo va a regresar donde fue tomado, va a regresar al polvo, porque la paga del pecado es, y todos nosotros, querramos o no querramos, todos nosotros estamos envejeciendo. A algunos no se nos nota, eso es otra cosa. Es culpa suya que le note. Entonces, pero ¿por qué se desgasta o por qué nos desgastamos físicamente? ¿Por qué nos desgastamos? Porque este cuerpo está sujeto a pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y la expresión cuerpo de muerte es bien tremenda. Porque en el derecho romano, cuando una persona era encontrado culpable por homicidio y se lo comprobaban de manera inmediata, le ataban el cuerpo, o sea, el cadáver se lo ataban al cuerpo. ¿Se imagina usted? Esa literalmente era una pena de muerte. Que le ataran, hermano, ese era literalmente el cuerpo de muerte. Fue encontrado culpable del delito o se le demostró de manera inmediata el delito de asesinato. Tomaban el cuerpo, hermano, y se lo ponían
hasta que comenzara a descomponerse. Una situación tan detestable. Lógicamente ese proceso de descomposición, hermano, iba a terminar matando al individuo. Ese es el cuerpo de muerte. Ahora, cuando Pablo toma la figura del cuerpo de muerte, es porque este cuerpo sujeto, hermano, a las leyes terrenales, se va desgastando. Por eso es que también en la carta a los Corintios el apóstol dice, porque este tabernáculo se va desgastando, pero el ser interior se va, ¿qué? Renovando. Porque está hablando en su relación con Dios en cuanto a su vida espiritual, pero este cuerpo, querramos o no, hermano, se va desgastando. ¿Consecuencia de qué? De un mundo caído. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Bonito fuera que dijéramos, usted es cristiano, hijo de Dios, usted es salvo, Dios le ha perdonado todos sus pecados, por lo tanto no volverá a conocer enfermedad en su vida, hermano. Sería bonito, ¿sí o no? Pero no es así. No es así. Que hay algunos que reflexionan y dicen, mire, ya pasaron tantos meses y no me he enfermado. No, pues qué bonito. Mire, ya estamos llegando casi a fin de año, en todo el año no me he enfermado. Qué bonito. Pero tarde o temprano, un subvirus lo va a agarrar, hermano. Querramos o no querramos. Tarde o temprano. Tarde o temprano va a comenzar a experimentar el desgaste propio, ¿verdad? Del cuerpo. A rato, más de alguno va a comenzar a decir que le duele la rodilla. A otros, la rabadilla. Ahí me explico cuál es la rabadilla, ¿verdad? Es el proceso propio del desgaste. ¿Resultado de qué? De una generación caída. Entonces, por eso que Salomón viene y dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y sigue desarrollando el tema. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Fíjese que Salomón hace, bueno, siguiendo la secuencia de la línea de pensamiento, dice, no hay quien no peque, no hay quien no peque. Y aún dice, no apliques tu corazón a todas las cosas que hablan. O sea que querramos o no querramos, si hablamos de la condición imperfecta del individuo, hermano, usted puede guardarse, puede cuidarse, puede hacer todo lo que quiera. De alguna forma, de alguna manera, siempre va a ser objeto de crítica, siempre va a ser objeto de algún señalamiento. De usted va a depender si usted se complica con eso o no. ¿Alguna vez usted se ha enojado y le han dicho, ve, y es hermano? Y que los hermanos no nos enojamos. No nos enojamos los cristianos, hermano. Pero mire el argumento, ¿verdad? Mire el argumento. Ve, menos mal que es hermano. ¿Alguna vez ha exigido usted un derecho? ¿Ha exigido usted un derecho? Hermano, y lo han cuestionado porque usted es cristiano. Porque usted es hermano. Como quien dice, no, es que los cristianos de verdad no argumentan, solo agachan la cabeza y tienen que aprovecharse de ellos. ¿Y por qué usted? ¿Y por qué? Cuando la Biblia habla de mansedumbre, habla de la capacidad de llevarse bien, no de dejarse pisotear. Entonces cuando Salomón, mis estimados hermanos, cuando Salomón dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, diciendo, bueno, en algún momento van a haber situaciones, hermanos, que nos van a hacer sentir mal. Ahora, ¿sabe cuál es la condición del individuo? Si lo tomamos literalmente, cuando dice habla mal de ti, cuando uno tiene ya años en el ministerio y todo esto, uno ve tantas cosas, y entre una de esas cosas hay algo bien curioso, y es que cuando nos toca a nosotros señalar la condición de alguien o criticar a alguien, hermano, tristemente muchos lo hacen sin misericordia, ¿verdad? Sin misericordia. Cuando no sabemos, digamos, la magnitud de lo que puede tener mi comentario,
o mis palabras. Cuando se trata de alguien más, no es problema. Y se puede hacer con solvencia. Cuando esa condición se revierte, yo he conocido de casos que hay personas que cuando hablan hacia otras personas, cuando hablan para alguien más, hermano, sin misericordia. Sin misericordia. Pero cuando se les devuelve la moneda, ¿verdad? Cuando es con ellos mismos, se hacen o se vuelven tan ofendidos, hermano. Tan ofendidos. Entonces, imagínense que Salomón dice, mire, tampoco aplique tu corazón a las cosas que hablan, para que no oigas a tu siervo cuando hable mal de ti. Cuando están hablando mal de mí, ¡qué indignación! ¡Qué barbaridad con esta gente! ¿Qué le importa? Es mi vida. Que andan metiéndose en la vida de los demás. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Tampoco apliques, versículo 22. Dice, porque tu corazón sabe que tú también, ¿qué dice? Dijiste mal de otros. ¿Cuántos? ¿Qué gente más metida? Y cuando yo me meto en la vida de los demás, no, pero es que yo con justa razón, porque yo lo voy a contar también. Salomón dice, mire, así como no hay un justo, no hay alguien que no cometa errores, que no peque, también usted tiene que ser comprensible con la condición de los demás. Aquí el ejemplo que pone es algo que, hermano, a cualquiera lo pone susceptible. O dígame usted, cuando usted se ha enterado o cuando usted se ha percatado que han dicho algo de usted o lo han señalado a usted, ¿se siente, voy a usar esta expresión, se siente sensible, sí o no? Que va, pero yo nunca pensé que dijeran eso de mí. Y cuando usted dijo algo de demás, no, pero yo ya le dije que yo con justa razón, porque entonces, mire, yo le voy a contar, porque usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, ¿verdad? Dice, no nos volvamos en una condición de insensibilidad. Nosotros no estamos para señalar o juzgar la condición de alguien, porque no tenemos potestad para perdonarlo ni para condenarlo. Por eso es que habla del pecado, dice, voy a usar esta expresión, no seas susceptible cuando hablan de ti, porque tú también alguna vez has hablado de alguien, en algún momento. Entonces, continúa diciendo la Escritura. Vamos a un último versículo para terminar. Versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio. Pero la sabiduría, ¿qué dice? Se alejó de mí. Y aquí viene algo también para reflexionar. Dice o plantea Salomón, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio. La determinación está bonita, ¿sí o no? Cuando usted conoce a Dios, y ese es muchas veces el consejo que uno le da a las personas cuando no le han recibido todavía, porque hay personas que dicen, no, mire, ¿yo para qué lo voy a recibir si después voy a estar haciendo lo mismo? ¿Yo para qué lo voy a recibir si después yo sé que voy a cometer errores o que voy a pecar? Entonces el consejo que uno siempre le da a las personas es, mire, dele la oportunidad a Dios que obre en su vida. Usted no se preocupe de qué va a pasar mañana, porque mañana no existe. Usted hoy entregue su vida y deje que Dios guíe su camino. Deje que Dios sea dirigiendo sus pasos. Deje que sea Dios. Pero ninguna persona que con sinceridad entrega su vida a Cristo está pensando, hermanos, en continuar haciendo las cosas de la misma manera. Una persona que de verdad se entrega a Cristo no está pensando en continuar haciendo las cosas de la misma manera. Cerremos con esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si habiendo conocido a Cristo, nosotros no volviéramos a pecar? ¿Qué pasaría? Si nosotros, habiendo recibido a Cristo, no volviéramos a pecar, ¿qué pasaría?
se lo aclaro en las palabras del apóstol Pablo. Para que las grandezas de las revelaciones no me engrandecieran o no me llenaran de soberbia en sobremanera, me fue dado, ¿qué dijo Pablo? Un aguijón en mi carne. Hace el año pasado creo que fue, que hacíamos una pequeña reflexión. El apóstol Pablo, repito, decía, para que las grandezas de las revelaciones no me ensoberbecieran en sobremanera. Entonces hacíamos una pregunta, yo no sé quiénes estaban acá en ese momento, hacíamos una pregunta y les decía, ¿era orgulloso el apóstol Pablo? ¿Era orgulloso? ¿Será que era orgulloso? Y la respuesta fue, pues él está diciendo allí, para que la grandeza de las revelaciones no me ensoberbecieran en sobremanera. En otras palabras, si el aguijón en la carne no lo hubiese tenido el apóstol Pablo, ¿qué hubiera pasado, hermano? Se hubiera vuelto arrogante. ¿Ha conocido usted? No voy a decir cristianos, voy a decir religiosos, arrogantes. ¿Ha conocido gente arrogante? Gente arrogante que menosprecia a otros creyentes. Yo me encontré con un individuo una vez que la manera de comenzar la conversación fue bien amena, bien agradable. Porque me dijo, mire, me dijo, en primer lugar, me quedó viendo, me dijo, varón, me dijo. Sí, le dije yo. Sí. Y usted me dijo, ya recibió a Cristo, me dijo. Sí, le dije yo, para gloria de Dios, sí, yo soy cristiano. ¿Y dónde se congrega? Ya cuando me dijo así, ya dije, ya sé, ya me imagino por dónde va a ir la cosa. ¿Y dónde se congrega? Me dijo. En el tabernáculo, le dije. No, me dijo, no. Esos no son cristianos, me dijo. ¿Quién es el ser humano para determinar quién es cristiano y quién no? Hablando en un idioma evangélico, hermano. ¿Quién es el ser humano para determinar quién es cristiano y quién no? ¿Quién es el que conoce, hermanos, quién es el que conoce lo que hay en el interior del individuo? Hasta en lo más íntimo de sus pensamientos, dice la Escritura. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, a veces cuando el individuo, no sé si decirle, se ha privado o se ha resguardado del ojo público, se siente en la capacidad de menospreciar la condición de otra persona. Se siente en esa capacidad. Cuando Salomón nos plantea lo que hemos estado leyendo, es, hermano, con un propósito. Primero decíamos, no proyecte o no intente proyectar lo que no es. Número 2, identifique que nosotros como creyentes o como hijos de Dios, pues humanamente o terrenalmente hablando, estamos sujetos al error. El nuestro y ver el de los demás. Pero no se escandalice con el de los demás, porque usted no tiene potestad ni para condenar ni para perdonar. No tenemos esa potestad. Hermano, y si lo vemos en un último punto, ¿por qué Dios a veces permite el error en nosotros? Para que pongamos los pies sobre la tierra y nos demos cuenta que no somos nosotros, sino es Él operando en nosotros. El que es puro y 3 veces santo es Él. Nosotros estamos en un proceso. ¿Cuándo comenzó? Cuando recibimos a Cristo. ¿Cuándo terminará? Cuando nos encontremos con Él. Y mientras tanto, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Dependiendo totalmente de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre eterno. Vamos a orar en esta noche. Padre, buen Señor, gracias por tu palabra. A través de ella somos edificados y fortalecidos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.